Tu sedum oro luce de esta manera, se empieza a decaer, perdió su forma. Hoy te enseño cómo solucionarlo y te voy a dar algunos tips del por qué él se vuelve así y cómo solucionarlo. Este sedum, cuando lo tenemos en buenas condiciones, con buen sustrato, él luce de esta manera, incluso se vuelve como una planta colgante, va saliendo de esta manera. Y cuando de pronto en un descuido o de pronto nos descuidamos con el riego, este se va volviendo con este comportamiento y se va cayendo. Hay algunas cochinillas que lo empiezan a atacar por exceso de humedad, que es en el error que más cometemos nosotros. Entonces aquí, por ejemplo, él ya está prácticamente caído, se le pudrió toda la parte de encima, pero no todo está perdido. Hoy te comparto cómo debemos salvarlo, ya que todas estas partes de abajo las podemos empezar a cultivar para tener una planta nueva. En una vasija vas a coger cualquier traste, acá le vas a colocar un poquito de canela, vas a medir en una cuchara, una media cucharadita de canela en polvo, también nos sirve el ajo en polvo, si tienes ajo fresco también nos puede servir, colocamos otra media cucharadita y aquí le vamos a colocar un poquito de agua de este modo, vamos a dejarla por un ratico, más o menos le colocamos medio mililitro de este modo y lo vamos a dejar acá y ya te cuento para qué nos sirve. Vamos a colocar medio litro de agua y lo vamos a dejar por un ratico y ya te comparto qué vamos a hacer con él. Como ya tenemos nuestro sedum oro, que lo estamos perdiendo, vamos a tratar de sacar todas estas partes buenas. Esto lo vamos a hacer con mucha paciencia, con mucho amor, porque hay algunas partes donde él está totalmente destruido. Entonces acá vamos a cortar todos estos esquejes, la parte mejor. Esto lo podemos hacer con la mano porque es una planta muy delicada y son como una especie de hilitos y cortan fácilmente con la sola uña. Entonces con esto vamos a sacar todos estos pedacitos, los mejores que tú veas. Si hay algunos muy contaminados no los vas a sacar, sino simplemente de esta manera. Esto que tú ves acá es un fungicida que hacemos casero para que empiece a tratar todos los hongos y cochinillas que este tiene. Vamos a colocar de esta manera todos los pedacitos, todo esto lo podemos ir colocando. Hay algunas partes buenas. Bueno, de todo esto que te comparto, ¿por qué sucede esto? Porque resulta que esta es una planta que le gusta bastante el sol y nosotros a veces lo tenemos en un lugar donde no le da ventilación y por eso es que él se empieza a poner de esta manera. La cochinilla algodonosa blanca lo empieza a atacar por la parte de abajo, nosotros no vemos, mira acá te voy a mostrar, nosotros no vemos y cuando nos damos cuenta él ya está totalmente invadido y cuando avisa ya es demasiado tarde, sus raíces ya no sirven y por eso es que te comparto esto. Bueno, a este también le podemos colocar fungicidas caseros orgánicos de manera preventiva para que no nos llegue a suceder este problema que tenemos acá. Cuando ya tenemos todo esto listo, lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos sumergido en esta sustancia. Como lo ves, el ajo que tiene poderes antimicóticos, antibacterianos y acá lo vamos a dejar por un lapso de 10 a 15 minutos. Mientras tanto vamos a ir a alistar la maceta y el sustrato. Normalmente a mí me gusta colocarlo en maceta que tenga buen espacio aquí en la parte de arriba. También hay algunas que no tienen orificio y él se mantiene bonito de esta manera. Por ejemplo, tengo esta tetera que a veces no la tengo haciendo nada. Lo he colocado aquí apenas unos esquejes en la parte de arriba y miran cómo se ha vuelto. Él se ramifica súper ligero, es una planta que le gusta mucho el agua. Y aquí te preguntarás si la tetera no tiene orificio, ¿por dónde lo vas a regar? Mira, yo lo estoy regando más o menos una vez por semana por este orificio. Lo voy regando de esta manera, le pongo más o menos medio vasito y así lo voy regando y él va permaneciendo con la humedad ligera, más no encharcada para que no se presenten esos problemas. El sustrato que yo voy a utilizar es un sustrato universal que tú tengas en tu casa, pero entonces lo vamos a potenciar. ¿Por qué? Porque a este le gusta el sustrato suelto. Por ejemplo, este tiene cascarilla de arroz, también tiene carbón, tierra negra y aquí lo vamos a potenciar con nuestro humus de lombriz. Para las personas que dicen que no consiguen el humus de lombriz, este lo consiguen por internet o en viveros, se consigue fácilmente. Le vamos a colocar una palita más o menos por 5 kilogramos de sustrato que tenemos acá. Ya lo potenciamos con el humus de lombriz. También este tiene cascarilla de arroz. Si tú no consigues cascarilla de arroz, mira, yo tengo estas semillas de girasol que al triturarlas en la licuadora pierden la semilla y con esta cascarilla lo podemos colocar aquí para que este le dé como esa más soltura a este sustrato. Si tú no tienes estos ingredientes para ponerle más soltura a esto, también existe la perlita. Le vamos a colocar una manotadita, como decía mi abuelita, o también le decimos como un puñado. Entonces aquí le vamos a colocar, ¿para qué? Para que este nos ayude a drenar y no nos genere problemas de encharcamiento. Cuando tú ya ves este sustrato rico en nutrientes, suelto, que tú lo coges así, no se te apelmaza, lo vas dejando de este modo, le vas a agregar turba o cascarilla de coco fino. Para los que han preguntado que dónde se consiguen, igual en viveros o por internet, esta se consigue bastante fácil. Le colocamos también un puñado de esta manera. ¿Para qué? Para que nos retenga la humedad y no tengamos que regar con tanta frecuencia para evitar encharcamientos. Bueno, cuando ya lo tenemos acá listo, vamos a revolver todo este sustrato nutrido que tenemos acá
Y ahí sí lo vamos a colocar a nuestra maceta. Bueno, lo que yo hago es esto. Normalmente yo lleno esta tacita o esta maceta hasta un poquito más de la mitad y acá lo aplasto dejándole un espacio de esta manera. ¿Por qué? Porque resulta que a este le encanta un poquito la humedad y si lo dejo por fuera, porque lo que queremos es que forme una maceta así súper llena y ahí sí que empiece a descolgar. Entonces acá ya tengo lista la maceta y todos estos esquejes que tengo acá los voy a colocar de esta manera. Este no necesita que tú lo entierres uno por uno, sino simplemente lo colocas de esta manera. Ya está desinfectado, ya no tiene cochinilla, ya han pasado 15 a 20 minutos, lo hemos dejado allí. ¿Y qué sucede? Hoy, por ejemplo, lo vamos a trasplantar, pero no lo vamos a regar. Él solito va a avisar cuándo lo van a regar. Resulta que esta planta, cuando la tenemos así, que ha sufrido cochinillas, se demora un poquito más. Pero ¿qué pasa? Como tú ya la tienes acá, entonces han pasado, por ejemplo, 3 o 4 días, ya empieza la época del riego. Entonces, ¿cómo lo vas a regar? Vas a coger un atomizador y por la parte más suave del atomizador empiezas a colocarle en riegos poquitos, suavecitos, simplemente que mantenga la humedad. Empiezas a regarlo ligeramente por la parte suavecita cada quinto, cada sexto día. Lo vas a llevar a sol filtrado a un lugar iluminado. Yo normalmente este lo tengo camuflado dentro de mis plantas, le alcanza a dar el sol y él mantiene ese color tan espectacular como lo es el oro, que le llamamos nosotros el sedum oro. Bueno, cuando ya lo tienes acá listo, lo vas a regar con esta frecuencia. Cada semana, cada fin de semana lo vas a regar, pero si tú notas que de pronto él está como muy arrugadito, pues le hace otro riego, por ejemplo la mitad de semana, para que este empiece a cubrir. Cuando ya esté así cubriendo toda la maceta, vas a disminuir los riegos y ya no lo vas a regar por encima, sino que vas a coger un recipiente y lo haces por inmersión. Le colocas aquí, lo vas llenando de esta manera. Cuando esta agua va saliendo, ya se secó, entonces vuelves a llenar el platico. ¿Por qué? Porque resulta que si tú lo empiezas a atomizar aquí por la parte de arriba, al ser una planta compacta, así como está esta, ella empieza a guardar mucha humedad dentro de todas estas ramificaciones. Entonces, ¿qué sucede? Nos vuelve a pasar lo mismo que el anterior. Entonces acá lo riegas por la parte de abajo, también este nos sirve como una planta cubridora, o simplemente tú empiezas a cultivarlo en la maceta que quieras. Este se te da de maravilla solamente con colocar unos pequeños esquejes. Incluso aquí, estos son muchos esquejes para esta maceta, podríamos colocar prácticamente la mitad y esto lo podríamos aprovechar para colocar en otra maceta para tener mucho sedum oro.